Ya, ahí la tiré. Y bueno, tú presenta qué tenemos hoy de tema porque para mí es complicado. Shalom Aleichem, Haberit. Bueno, vamos a hablar de un tema, de una especial. Vamos a hablar de la historia del pueblo elegido de Dios. Es el pueblo judío, Israel. Am Israel Chai, el pueblo Yehudit. Partamos por una duda. ¿Es verdad que los judíos no tienen infierno, pero sí acidez? Mira, yo soy una persona que permanentemente sufre de acidez. De hecho, y no es chiste, esto no es parte de la rutina. En una parte del episodio voy a tener que levantarme a tomarme un disfruta. Porque es ¿Existe eso? verdad, porque estoy tomando tereré y me va a producir porque está con jugo de limón y Ciertos problemitas. me produce el infierno judío. Ya, sí que es verdad. Pues mira, partamos por hacer algo así como un disclaimer, porque siento que si me hiciera una lista, este es como históricamente el tema, o al menos desde como el 42, es como el tema que puta mejor no tocar, pero bueno, ya. Ah, qué bueno. Nah. Hagamos como un Bueno, disclaimer. Tú estás ahí habilitado, weón, teológicamente para hablar de este tema. Yo no. A pesar de que voy a cumplir mi sueño frustrado de ser rabí. o sea, a pesar de que eso, weón, me han creído parte de tus pueblos en varias ocasiones. No sé por qué, pero tengo mis ¿Es teorías. Brit Milá? Britney Spears, ¿qué? Brit Milá. Britney, la, ¿qué es eso? Como un... El Brit Milá es al octavo día de nacido el Hijo de Dios, cortarle la cabecita. No, la verdad que no. Y mira, qué buena manera de partir el podcast hablando de esa... Qué terrible sería que al que cumple esa función ritual en el Brit Milá o Bris, como le dicen los Brecht. Ashkenazí, se le dice Moel. Qué horrible sería que yo fuera el Moel de una comunidad. Yo creo que todos se convertirían en cristianos. Ya no, nadie querría que el Moel Brito fuera a cortar el pene de su niño. No, te verían y es como, ese weón, no, eso, ¿qué va a hacer? Lo va a cortar No, mal, como que... el curatato una alpargata, weón, que llego yo de repente, vamos a cortar, usted va a ser pueblo elegido. No, o sea, mira, a mí en verdad tú me darías más miedo, más que por una cosa como perversidad, por una cosa de como efectividad, como que te pasaría a mi hijo y en vez de terminar circuncidado tendría como un segundo prepucio. Y diría, ¿cómo lo hizo, bro? Supongo que lo hace tan mal que lo hace al revés. No, hay casos también en que el modelo ha tenido un Parkinson incipiente o ha ido al trabajo un poco ebrio y, y después tiene que hacer pasar al niño por un caso de intersexualidad. Bueno, es bacán poder hacer estos chistes porque hieres como a cuatro minorías de una. Inter, trans, judíos. Pero tú tenés, claro, al menos, weón, podí... Yo en ese sentido estoy cagado, weón. Como que la única que podría usar frente a un gringo en cuanto a minoría es como hacerme llamar latino. Pero cuando eres como un latino caucásico, igual es como por ahí nomás. Como Charlie Sheen, o como este otro también que le pasaba el Gael García Bernal, que es como, sí, latino. Claro. Ya, pero ya, para dejar de hablar de penes. Esto, mira, esto te iba a decir, más que la historia del pueblo Es muy judío, difícil eso cuando hablamos de judaísmo, de penes, Freud, circuncisión. eso te iba a decir, hagámoslo, weón, hagámoslo más personal. Como, weón, ¿qué memorias tenés tú de tu relación con el judaísmo? Weón, ¿cómo te enteraste, cachai? ¿Cómo fue? ¿En qué momento comprendiste lo que era? ¿En qué momento comprendiste como el, bueno, no sé, el peso histórico de lo que era, por darte un ejemplo? Mediante la discriminación sistemática. ¿De quién? No, Si en nadie... serio, no, en Ah, serio, lo que verdad que tú pasa es estabas que en el sur. no, es que además yo vengo de una familia, el lado judío está totalmente asimilado, es decir, occidentalizado. De hecho, mi familia se convirtió en generaciones pretéritas, tomó el camino de la tradición a su fe para poder continuar habitando los dominios de su majestad católica. Ah, mira. Eh, pero fueron mira, recuerdo así de chico, chico, unas tías en Bolivia que
podríamos decir que me instruyeron en el tema de la judeidad y ya desde un punto de vista ya de yo integrarme a la judería chilena, ya además de grande, grande me refiero a 15 años, por ahí, cuando uno ya empieza a tener sus intereses más claros. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué significa empezar a integrarte más? Participar, acercarte a una comunidad más que sinagoga, porque puede ser que en tu ciudad, en tu localidad no haya una sinagoga, eh, como en el caso de un amigo que me escribe regularmente porque quiere convertirse al judaísmo, y yo como buen rabino lo disuado a hacerlo, porque los rabinos siempre disuadimos la conversión. No La que se más convierta, ya somos muchos. no es tan fácil, El ¿o no? cielo no es tan grande, es dificilísimo, es jodidísimo. Pero no solo es que tengo entendido que es un proceso muy largo, muy complicado, pero tampoco es como llena este formulario, le avisamos la próxima semana cuando empezamos, ¿o no? No, como que no Mira, reciben depende, muchos voluntarios. depende. Es que como en todos lados también hay, digamos que hay de todo. Si te quieres convertir en Chabad Lubavitch o en Aisha Torah o en uno donde los Breslev, Ah, ¿los digamos, esas Bresler? comunidades tipo los Breslev, la La comunidad sinagoga más de los helados, refrescante, ¿ya? eh, este, te dan un helado de piña después de la circuncisión. No, Pero pero son, ¿en serio, sí, es Bresler difícil. No, sabes que no me acuerdo si eran judíos. Puede ser, puede ser. O eran judíos o eran alemanes. O alemanes judíos. Tanto saber. No, es complicado. Mientras más ortodoxa sea la comunidad, evidentemente más complicado va a ser porque va a ser más cerrada y también porque va a ser más apegada a las leyes tradicionales. Hay otros casos opuestos. No se trata de que mientras más liberal sea la comunidad, más fácil vaya a ser la conversión. Es una idea errónea. Pero sí hay comunidades, especialmente en países de mierda como el nuestro, Ya. y los vecinos también, para que nadie se enoje, somos todos igual de basura, donde es digamos, si tienes billete, es más fácil. Por ejemplo, casos como de que el hijo de una adinerada y destacada familia de la comunidad que donó para, no sé, el Ejal, el Arona Kodesh, el altar de la sinagoga, Ya. o los vitrales, o anda a saber, se enamoró de una shiksa, de una goy, de una gentil, una No, no judía. esos Pero términos me los sé. la no judía se quiere convertir. ¿Te lo sabes? O sea, es que entre como, bueno, puta, me estoy adelantando acá, que pensaba tirar eso como la segunda mitad. Pero, puta, o sea, es que me encanta leer, he leído hartas novelas de Philip Roth, mucho Woody Allen, ¿cachai? Y todo como especialmente en el mundo como del arte judío norteamericano, como Mm. que son muy, como visibilizan mucho no sé si la jerga, pero los términos, ¿cachai? Hay mucho como mezcla con hebreo. Woody Allen siempre le encantaba eso de meter como sus sesiones de terapia freudiana en las películas y siempre todo llevaba hacia como un trauma con la mamá cuando era niño, como que hay uno muy bueno que cuenta que vivía como en, no me acuerdo dónde, en Missouri, una wea así, hacía mucho frío y la mamá le ponía un cobertor eléctrico para que pasara el frío, no en Brooklyn, ¿cachai? Típico costa oeste, Nueva York, digo Hace este. frío en Brooklyn en Sí, invierno. po. Le ponía un cobertor eléctrico, pero él cuando niño tenía problemas como de micción nocturna, entonces sufría de constantes electrocuciones a lo largo de la noche. Bueno, desviándonos un poco del tema, pero bueno, la Yiddishemome, que significa mamá judía en Yiddish. Yiddish es el idioma tradicional es un dialecto del alto alemán medieval, o sea, es el ¿En serio? dialecto de los ashkenazíes. Sí, el Yiddish, sí, yo tengo primos que saben alemán y hablan muy bien alemán y entienden algo el Yiddish, porque son parecidos. No son ¿Cachai? inteligibles, pero puedes cachar algo, es algo así como la relación entre el español y el italiano, el español y el catalán. Si ahora que Eh, lo decía, hay muchas palabras que yo como que las veo y las puedo como separar un poco, entiendo una parte por el alemán, como que se pueden es que descifrar. tienen un tronco común, es un alemán antiguo muy influido por el hebreo y muy influido por el proto-eslavo, el ruso, digamos. Y la Ya. Yiddish Shemome es una figura
trascendental porque que es la madre judía, es esta madre sobreprotectora, castradora, muy fuerte, muy que guía las riendas de la casa y la familia. Es contrario un poco a la imagen que se tiene de que el judaísmo es como muy machista y no quiero decir que no, o sea, evidentemente si vas a las comunidades donde grabaron ultraortodoxas, sí, son recontra machistas, las minas son animales, pero la figura de la Yiddish Mome, mira, hay un chiste que es más o menos como así, que la mamá, la diferencia entre una madre italiana y una madre judía, la mamá italiana va donde el niño a tratar de hacerle comer y le dice, si no comes, te mato. En cambio, la mamá judía va a hacer lo mismo, a tratar de hacerle comer y le dice, si no comes, me mato. ¿Me entiendes? Como Ya, que juegan mucho con la manipulación, con la... Son ya. una figura bien importante. Sí, Y pues eso tiene entiendo que ver con la perfecto. historia del pueblo judío. Sí, de hecho, lo que quería decir, hay todo un libro, uno de los como obras así que consagran en su primera época, cuando era como treintón a Philip Roth, en la que se llama, no sé cómo le pusieron en español, Portnoy, a Portnoy algo, le pusieron algo así, por alguna razón le pusieron como un término legal, así le ponen como porque en inglés se llama Ah, Portnoy's Complaint, sí, puede y ser. acá le ponen como la objeción de Portnoy. Pero es todo, es como es muy cómica, te lo recomiendo mucho, me reí mucho leyéndola. Es de como un judío que está en terapia y tú podéis ver como, bueno, así la semilla de lo que después fue la obra de Woody Allen en esa novela. Y va recordando toda su infancia y todo el tema es como su obsesión con la shiksa, con las Ah, como cabras no judías, y que todo al final lo lleva como una especie de trauma cuando la mamá lo abandonó, lo chantajeó y lo amenazó lo sacó del colegio, cosas así. Siempre vuelve a ser esta como madre castradora. no, es una figura muy fuerte y como te digo, tiene mucho que ver con lo que ha sido la historia del pueblo judío, que es una historia de exterminio. Mira, hay una, para graficar un poco esto, iba a decir leyenda, pero no es leyenda, ocurrió efectivamente. Eh, la expulsión de los judíos de España en 1492 y después de Portugal en 1496 coincide con el fuerte de la época de los descubrimientos. Y en Eso te iba a esa decir, época sí. los portugueses estaban descubriendo no solamente Brasil, sino que también navegaban mucho África. Y descubrieron unas islas que hoy día son un país que se llama Sao Tomé y Príncipe. Son unas ¿Ya? islas miserables en medio del Atlántico, por ahí cerca de Guinea. Eh, y resulta que, bueno, en 1496 expulsan a los judíos de Portugal o a los que no se habían querido convertir, aunque fuese de pantalla, al catolicismo, y no se les ocurrió nada mejor que iniciar el poblamiento de estas islas desiertas, porque eran tan alejadas estas islas que no tenían indígenas, no había africanos en Sao Tomé y Príncipe, no había nada, era como Cabo Verde, no ¿En había serio no, nada. no había nada? Se ¿Y no, no son esas las solamente islas, animales y plantas. no son esas las islas famosas donde los portugueses encontraron a los dodos y se los zamparon a todos? No, no, ese es Mauricio, Ah, ya. que está al otro lado, en el Índico. Y no se les ocurrió nada mejor que empezar el poblamiento de Sao Tomé y Príncipe con niños judíos. Sí, los tomaron, cosa de criarlos en Sao Tomé alejados de la pérfida influencia de sus madres, que sí, efectivamente era pérfida, pero no lo hicieron por eso. No lo hicieron por hacerles un favor, sino todo lo contrario, y en el fondo de cristianizarlo. Y si Ya. salía mal y se morían, bueno, ya, no que importa, son judíos, da lo mismo. Pero sí, por eso las madres judías son tan sobreprotectoras, o sea, hay toda una historia detrás. Bueno, en otra, puta, todas mis referencias en esto van a ser películas o libros, pero en Annie Hall de Woody Allen, que si no es Ah, mi película favorita, está entre mis tres favoritas. Tiene toda una escena en que hace como que parte la pantalla, que él, no sé si la viste, su pareja es sí, es como está hecha para hacer como la definición de la gringa WASP, ¿cachai? Como la claro, claro. anglosajona de la costa oeste, ¿cachai? Como de familia así, como históricamente con Media plata. pudiente, sí.
y súper así como perfectita y no sé qué, y cuando van a comer a la casa de ella, todos tienen modales y son considerados y comen en silencio y así como una pantalla dividida, con su familia en Brooklyn, y están en una mesa enana, están todos hablando al mismo tiempo muy fuerte, Uf, y todo el rato mientras el papá está alegando que no sé quién, que alguien, siempre es alguien en la pega que está como robando plata o que el jefe lo está explotando, la mamá de él encima, el único callado es él, de niño, que está como sufriendo. La mamá está arriba de todo este como ruido, gritando que la vecina tiene diabetes y que no se va a morir y que ya le llegó su momento. Y como que a quien escucha se acerca y le dice, His wife has got diabetes. Una voz chillona. Entonces, claro, lo que me decía y como que no es que sea como que no es que no haya machismo en el sentido de que el hombre sea como esté como dominado, que sino que muchas es veces como, sí, claro, pero eso, también lo he visto. pero no es por como, no es que se deje, es como la fuerza, pero le pasan por encima. Es como, no es un hombre Mira, dominado, es un hombre sobrepasado. esto va a sonar terrible porque siento que le estoy un poco dando cierta razón a los estatutos de limpieza de sangre o a las leyes de Nuremberg, ¿ah? Pero ¿Ya? no creo que sea genético, sino que es cultural. Que sabes que incluso cuando la gente se convierte a otra religión viniendo del judaísmo, o lo más común que es cuando simplemente son familias laicas o de judíos ateos, que no, sabes que esos rasgos se mantienen. Y es impresionante, ¿ah? Yo lo he visto y lo he vivido, de generación en generación, ¿ah? Y ya si se empiezan a mezclar con otras etnias o culturas que tienen semejanza, por ejemplo, en mi familia las mujeres tienen, por un lado tienen de judío y tienen de vasco. Entonces, bueno, tú comprenderás que los hombres de esta familia no mantenemos relaciones muy sanas. De hecho, por algo yo creo que sigo soltero. Eh, me sorprende que no haya tasas de homosexualidad más altas en mi familia. Bueno, creo que me estoy metiendo en temas muy complejos, más aún cuando llevo un kippah. Oye, pero eso Esto va a ser espectacular, ¿eh? Va a dar para muchos que cortos. qué interesante. ¿Cómo es, qué relación tiene con la homosexualidad? Como el credo judío. ¿Cómo qué relación? Puta, ¿lo encuentran que tienen que arder en el infierno como sus primos cristianos? ¿O qué les parece? La homosexualidad. Sí. O sea, darse por donde uno caga. Que si eso es tú, si queréis definir a los homosexuales a básicamente eso, yo no, weón, no voy a hacer cargo. No, son seres desviados que deben ser excluidos del pueblo de. No, ¿Pero aquí me no, haces como en editar? todo, mira, como en toda comunidad religiosa con orígenes milenarios, depende también. O sea, evidentemente no es muy común que haya un carro de Chabad Lubavitch o del judaísmo más ortodoxo el Día del Orgullo. No, digamos, no es común, Ya. pero existen, por el contrario, eh, existen corrientes del judaísmo no escasas que no es que toleren la homosexualidad, sino que incluso la reciben como yo de hecho participé en mis tiempos pretéritos, mozos, juveniles, en una sinagoga donde eh, los homosexuales podían contraer matrimonio religioso sin ningún problema. Eh, eso se debe a varias razones. No quiero ser latero, pero es que, por ejemplo, beneficia mucho el hecho de que en el judaísmo no haya un papa, por el judaísmo no es una religión de iglesia, no es dogmática, ¿me entienden? No hay un papa con infabilidad que dice esto es bueno, esto es malo. Es una religión de maestros, de rabinos. Entonces, Pero cada no rabino tienen interpreta la ley. no tienen como un rabino superior. No, a nivel mundial no. Lo que existía hasta el año ciento y algo era el Sanedrín, que fue, bueno, ese destacado grupo de personas que básicamente mató a Jesús. Allá. Pero no, era el Consejo Supremo del pueblo judío, que era en el fondo el consejo también de gobernanza del templo, del El Bet supremo que ellos Hamikdash ama, de básicamente. Jerusalén. Era en el Supremo, y bueno, y ahí había un sumo sacerdote, que ese era el Supremo Kaiosama, era el sumo sacerdote judío,
que vivía en Jerusalén y era el encargado del culto a Dios en el templo, Pero que según la tradición judía en ese templo, que hoy día lo único que queda es el muro occidental, el Kotel, el famoso muro de los lamentos, donde van y ponen los papelitos. y se compran eh, chapita. bueno, ese caballero era el sumo sacerdote, pero ya no, una vez que los romanos destruyeron el templo y exiliaron a la mayoría del pueblo, se perdió el Sanedrín, al punto ¿Se de que, por perdió? ejemplo, se perdió, literalmente se perdió, Se les perdió. se abolió, no se sabe, no, o sea, se sabe lo que pasó con sus últimos miembros, pero no hubo, llevándolo a términos cristianos, no hubo sucesión apostólica, se cortó. Ya, 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 ya te entiendo. No, no se perdió en el sentido de se me perdió un hijo en el supermercado. No, no. Lo que sí se perdió fue la posibilidad de cumplir los 613 mitzvot, mandamientos de la Torá, porque siempre se dice, ser judío es muy complicado, porque tienes que cumplir 613, ya. De esos 613 hoy día en el siglo XXI son aplicables 200 y tanto, por decir un número, que ya es complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día no hay dónde hacer el sacrificio de los bueyes para el Señor porque el templo está destruido y Ya. encima hay una mezquita que es sagrada para los musulmanes. La pena de muerte. La pena de muerte no religiosamente no se puede ejecutar, ya no puedes apedrear a tu mujer por ser una zorra, porque está determinado, está determinado que la carga de, esto le va a encantar a los abogados, la carga de prueba para condenar, para que un tribunal religioso judío condene a una persona a morir, es tan alta que solo podía eventualmente ser ejecutada por el Sanedrín, porque se suponía que esos tipos estaban inspirados por el Espíritu de Dios, su discernimiento era mejor que el tuyo. Y como no hay Sanedrín, no hay templo, no hay nada, se asume que eh, 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 cualquiera que condenara a muerte a un reo, aunque estuviesen las pruebas presuntamente, pero ahí, onda, lo pillaste infraganti, ya, no tienes la capacidad para garantizar la certeza absoluta de que ese weón sea culpable y matar es pecado. Entonces no puedes matarlo. Ah, pero entonces, espérate, matar es pecado, pero si el Sanedrín estaba de acuerdo, podéis tirarle piedra hasta matar a alguien. Lo hizo. Ahora, tengo entendido, tendría que revisar los números exactos, pero que ya, porque siempre es típico, de hecho, tú que eres fanático de los Monty Python, habrás visto La vida de Brian, Te iba a decir, la en todas celda del esas apedreo. películas que caracterizaban esa época, aparecen estas ejecuciones por lapidación, que hoy día son más comunes en el Islam, eh, Claro. pero no, ya en la época en que supuestamente vivió Jesús, la verdad que ese tipo de ejecuciones ya eran raras, por no decir que ya no se aplicaban. Eh, porque las ejecuciones a muerte en el judaísmo son más propias de la época del primer templo, estamos hablando en el año 500 antes de Cristo. Bueno, de lo que te decía de la pena de muerte hace unos minutos, una sola vez se ha ejecutado la pena de muerte desde que el Estado de Israel existe. Fue a Eichmann, a Adolf Eichmann. Sí. La única. La única ¿Por qué vez que se no, mató legalmente a una persona en Israel. por qué no contamos la historia, o sea, de cómo atrapan a ese personaje que es bien, dentro de todo, es bien cinematográfica, weón? Bueno, es cinematográfica al punto de que hicieron una película. O sea, más de una vez. Pero es como esas. Probablemente la película no era muy buena. Porque es como. ¿Me cachai? No, Cuando pero actúa Melanie Laurent. Esa Melanie rubia. Laurent, Laurent. güey, güey. Laurent, Y, judío-francesa además. y ella hacía de Eichmann. Eh, no, ella era una de las que lo atrapaba en Buenos Aires. Pero buena esa historia, pero muy en corto, el weón se había escapado a Latinoamérica. Esa weá también es como tragicómica, que todos esos mitos como de los nazis ocultos en Latinoamérica tiene una base de realidad muy Si es sólida. que no es un mito, No, sí, no es un mito, se rajaron para acá. o sea, weón, yo te he contado la historia de que como que más de una vez ha ocurrido que estoy escuchando como historias de mi familia en el sur, ¿cachai? De hace
Araucanía, ¿cachai? No sé, de mi abuelo el Lago Ranco, ¿cachai? De que de repente como que está una historia nada que ver, así como, no, sí, fuimos a comprar como unas salchichas, pasamos por la casa del zapatero, la casa como, no sé, del peletero, saludamos al nazi, y de ahí llegamos como a comprar, fue como, ¿qué? Creo que hay un detalle que me llamó la atención y es como era parte, ¿cachai? Como de la escenografía del sur, como en la primera mitad, como en las alrededor de, bueno, un poco después de la guerra en el siglo pasado. Bueno, es que tenemos familias acá en Chile prominentes porque me entiendes, ni siquiera es que se hayan venido a esconder, sino que hay algunas familias prominentes de ex nazis Casper, von Baer, que después terminan participando tremendamente de la vida nacional, pero cuando les muestran una foto del abuelito con el uniforme del ejército alemán, te dicen, no, bueno, es que en esa época todo el mundo participaba porque si no te mataban. Bueno, por algo hubo alemanes que se fueron a Suiza, o sea, podías negarte, o sea, o podías por último no participar, ya, porque una cosa era que te hicieran hacerle el Heil Hitler y ir a los campamentos de la juventud hitleriana, ya, pero otra cosa es que enlistarte en el ejército, viejo, ya. Claro. En Y el peor sí, de los casos, terminaron claro, acá, terminaron muchos acá. siempre te podías ir a Suiza y encargarte de lavar la plata del Reich. Sí, también lo hicieron. Esto es suizo. Ay, los Bueno, suizos. pero mira, yo te propuse hablar de la historia del pueblo judío, no porque yo tenga nexos con esta etnia, cultura, sino que porque bueno, este programa lo estamos grabando un día, no estamos grabando en Shabbat, que quede claro, este programa es 100% kosher, este episodio es 100% kosher. Pero en ese No hay caso, cerdo, no hay calamares, no hay camarones. igual podría usar eh, esos vacíos legales. He escuchado esas historias como de los rabinos en Nueva York, que el Shabbat tienen como una especie de niño, ¿cachai? Adiestrado, un niño gentil, que, qué sé yo, les aprieta los interruptores por ellos, les como que les da la comida en la Eso es hacer boca. trampa igual, si están pecando igual, porque de hecho la ley dice que hacer eso no es. También Loco, están. Pero yo, sí, yo escuché un podcast, ¿cachai? Hay un comediante judío muy, muy bueno que se llama Moshe Kasher, una wea así, que Kasher. es Moshe, se llama Kasher. El weón. Ya. Y el weón es como ahora, ¿cachai? O sea, es judío como no practicante, pero el weón se Sí, crió, como la ¿cachai? mayoría. Pero se crió en una comunidad así ortodoxa, entonces tiene toda esa historia y tiene todos estos, ¿cachai? Anécdotas de creo que él sirvió como una especie así como de paralelo del monaguillo cristiano. Es como un cabro chico que sigue al rabino durante el Shabbat para todos lados y hace todos los usos como de máquina y todo el trabajo que él no puede hacer ese día por él. Y es como un vacío legal que emplean para, no sé, ir a comer a un restaurante en el Shabbat, ¿cachai? Y como que si están a una pieza oscura, quedan así como, mijito, mijita, venga, prenda luz. Y yo no poder, no poder, no poder tocar interruptor. Puta, mira, voy a contar. Quería ir concretamente para ir al tema del origen. Tengo acá las tijeras de la circuncisión. No, Ah, no te quería cocinar, ir, qué lindo. no, al tema de que te propuse este tema porque cuando salga este programa vamos a estar cada vez más cerca de Pesaj, Pascua, la gran fiesta judía por excelencia que es la salida de Egipto. Pero me recordaste una historia muy buena. Eh, Israel, año 2010. Mundial de Fútbol. Ya. Esta me la contó, creo que Gabriel Ventasgal, creo que se la escucha él, que Gabriel Ventasgal es un analista político israelí que participa de Hatzat Hasheni, que es básicamente una agencia de propaganda sionista para luchar contra el BDS y todo el tema de los palestinos. Contra Y él BTS. contaba la historia de este era ay, ¿cómo era? Un uruguayo con un francés, eh, ambos judíos, ambos judíos practicantes, y más que practicantes ortodoxos, pero eran un uruguayo y un francés para el Mundial de Fútbol. Grupo A jugaban Uruguay contra Francia en Sudáfrica. Y
y por un tema horario, el partido a la hora de Israel, Israel debe tener como 2 horas más que Sudáfrica en el invierno sudafricano, verano israelí, o sea, 2 horas. ¿Vale? La cosa es que les quedaba, no iban a poder encender la tele justo en el momento del partido, sino que tenían que dejarla encendida de antes, porque según la mayoría de las escuelas rabínicas, encender una luz eléctrica equivale a encender fuego. Y encender fuego es uno de los trabajos prohibidos en Shabbat, que es el sábado, el día de descanso, el día en el que Dios descansó de la creación. Entonces, además de eso, no iban a poder apagar la tele una vez terminado el partido de Uruguay con Francia, porque apagarla equivalía a apagar fuego sin que estuviera en riesgo tu vida. Por lo tanto, también era trabajo. Y resulta que, bueno, estaban en una disyuntiva. Tenemos una opción, no ver el partido de Uruguay con Francia, estos dos amigos que vivían juntos, o dejar la tele 24 horas prendida. Que, no, insisto, esto implicaba dejarla en un determinado volumen, porque no lo ibas a poder tocar. Eso iba a quedar andando todo el día, toda la noche, la madrugada, hasta el día siguiente. Ya. ¿Qué crees que hicieron? Uruguayos, francés, fanáticos del fútbol. La dejaron prendida, pues, bueno, obviamente. La dejaron prendida con volumen partido de fútbol las 25 horas que dura el Shabbat. La dejaron prendida nomás a todo dar. Y así hay muchos casos. Yo conocí una sinagoga reformista, pero sinagoga religiosa, que atrasó, mira, creo que atrasó, sí. Atrasó la llegada del Shabbat por un partido de la selección chilena. Es que O sea, eso, también ¿sabes? se dan esos casos. ¿Sabes qué, weón? Puta, es que eso, o sea, debe tener sus partes malas, pero todas esas cosas a mí como que me causan gracia y me hacen tener una especie como de cariño al judaísmo, como todos esos como vacíos legales, weón, medios chanchullos, tienen toda esa cosa media. ¿Sabes qué? Es una manera de decirlo, es como, me parece, tiene muchas cosas muy humanas, yo siento, en su Es que ese es un tema comportamiento. súper importante, porque el judaísmo, para empezar, el judaísmo no es una religión, es más que una religión. ¿Ya? Pero la parte religiosa del judaísmo es una religión legalista, es súper legalista. El judaísmo no está basado en la fe, está basado en la ley. En teoría, si ¿Ya? tú cumples toda la Torá, que es casi imposible, pero si tú cumples la Torá sin tener una gran fe en Dios, como que tú dices, ya sí, puede ser que exista, pero en realidad como que cumplo esto porque, puta, si existe y no la cumplo, cagué. Ya, ¿Ya? o cumplirla solo por tradición o porque... Y te vas a salvar igual, porque cumpliste la ley de Dios, que es distinto es lo opuesto a otras religiones que dicen, no, solamente la fe salva, la fe es lo que te salva. Las buenas acciones son una manifestación de la fe. O sea, alguien que no tiene fe no puede obrar bien, por lo tanto no es la fe lo que te salva. El judaísmo no es tan así. La fe es importante, pero lo fundamental son las obras. O sea, fe ¿Cacha? y obras. Y por eso como que tiene, o sea, yo sé que es una cosa histórica también, como volviendo a ese libro de Francia que a veces menciono, ahí hacían una especie de apartado como de la especie del antisemitismo histórico europeo y decían que, claro, a lo largo de toda la historia hay una especie de relación como de amor-odio con como el resto, ¿cachai? Como de los cristianos europeos que tenían muy como de echar a los judíos, meterlos en un gueto, pero de ellos mismos como se metían en sus propias trampas como católicas estúpidas, decían como, ah, no podemos como, qué sé yo, se dan cuenta que los musulmanes, que eran los enemigos obviamente, y los infieles, bla, 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 los que había que ir a matar en las cruzadas, tenían muchas cosas útiles, pero ellos tenían prohibido como así como tratar con el enemigo. Entonces, ¿qué hacían? Mandar a los judíos como intermediarios, porque los judíos sí
mandaban como a los judíos a comprar estas herramientas, no sé tú qué eran, a los musulmanes, las traían de vuelta y ellos se las compraban a los judíos. Entonces también había una especie como de vacío legal chanta ahí. Entonces era como los odiamos, pero no son útiles, así que en verdad no les hagamos nada. Mira, el mito del judío bueno para los negocios, que es un mito, nace esencialmente a partir de lo siguiente. El pueblo de Israel, durante la mayoría de su historia, cuando pudo habitar Eretz Israel, que es la Canaán, la tierra prometida, era un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Después viene de lo del comercio, porque cuando en el primer exilio también, pero ya con más fuerza en el segundo exilio, que es el de la era cristiana, los romanos los echan y los dispersan por el mundo. En la mayoría de lugares, sucesivamente, con el avance del cristianismo y del islam, les prohíben tener tierras, les prohíben ser altos funcionarios públicos, les prohíben, por ejemplo, ejercer la abogacía, les prohíben. Entonces, ¿cuáles son los empleos que te van quedando? Los que son funcionales a la mayoría gobernante. Por ejemplo, cosas que la mayoría gobernante tiene prohibido hacer por motivos religiosos, como por ejemplo el préstamo con usura. Claro. Eh, entonces, en muchos casos, si bien hubo casos de usura, como en todos lados, pero los judíos hacían préstamos, que hoy día sería algo totalmente normal, pero era porque en ese tiempo, en la Edad Media, los cristianos lo tenían prohibido. Eso no cambia hasta la Reforma Protestante, que empiezan con esto de que se podía prestar plata con intereses. En cambio, el judaísmo lo tenía permitido porque en la Torá está normado. Hay un límite de usura. Claro, y también eso te lleva donde tú a personajes históricos, así como representantes del antisemitismo, y que yo he visto que también han tratado como de resignificarlos un poco, como puta, probablemente, no sé si será el más famoso de todos, pero top 3 que es Shylock del Mercader de Venecia, de Shakespeare. Ah, claro, claro. Y que ahí, claro, en esa obra tiene uno de los diálogos, de los monólogos más lindos en defensa de los judíos, que es el famoso, el que hace el Lo hace siento y Shylock, padezco igual que tú, sí, ese. ese. Que claro, que por eso algunos se agarran para decir que no, que... O sea, mira, todos los como que hacen un análisis histórico de ese personaje en el canon de Shakespeare dicen, no, este era un inglés como, puta, no se cacha mucho su personaje, pero probablemente más o menos de bien en la Inglaterra como weón del 1500 o algo así, el weón era, no tenía cómo no ser antisemita porque era como lo No, normal en la época. Y entonces, claro, ese como discurso que le da, lo dicen como puta, el weón como que era más un sentido de como buen, de construcción de personaje, que más que el weón tenía como una agenda así como de, no, en verdad él estaba, se daba cuenta que los judíos también son personas, las pelotas. Fue una cosa más como que dijo, esto iría bien en este momento para el personaje como para nivelar un poco las cosas. Pero claro, pero ese personaje es un poco como la caricatura así de este como la que siempre ponen como el banquero judío con la nariz así de gancho, como las uñas largas y como jejeje, me llevaré todo. Claro, ese personaje básicamente, que de manera muy burda el one exige metafóricamente su pound of flesh, ¿cachai? Que es esa frase famosa que es como que el weón quiere que como un pedazo de carne del corazón de, ya me voy a acordar del nombre protagonista, no soy muy experto en si es que Shakespeare. además hay que recordar que y es un tema por el que se pelea hasta el día de hoy en Israel, el, el judío más judío, se dedicaba a estudiar Torá, a temas religiosos, y sobrevivía como podía, pero eh, probablemente los judíos con los que tenía más contacto esta gente no eran necesariamente los más practicantes o religiosos porque estamos hablando de comunidades, ¿cachai? Entes vivos. Y el judaísmo también siempre ha sido diverso. El origen científico de los judíos es muy complicado de determinar, pero se establece que hay algo de cierto en la historia bíblica de Abraham. No tanto en la figura de Abraham como patriarca, como antepasado común, que según estudios genéticos, las personas que llevamos algún grado de sangre judía
tenemos un antepasado común, según lo que se ha establecido, que pudo haber vivido justamente entre 6.000, 7.000 antes de Cristo. Pero cosa que tampoco es tan rara, considerando que la humanidad pasó justamente por varios cuellos de botella evolutivos. O sea, tampoco descendemos de tanta gente todos. No, Eh, pero es que hay de cierto en este relato que efectivamente en esa época ocurrieron migraciones de pueblos semitas, de habla semita, desde lo que hoy es Irak, Irán, el famoso creciente fértil, Irak especialmente, hacia lo que ellos llamaban Canaán, que era donde estaban los fenicios, los cananeos, donde habían llegado los filisteos también, que no se sabe de dónde mierda vinieron hasta el día de hoy, como los pero vascos. no, es que a diferencia de los vascos, los filisteos se sabe que eran exógenos de ahí, está casi comprobado que eran exógenos, pero tal como los judíos, que en ese tiempo se habla de hebreos, o sea, se habla de israelitas, porque el término judío viene de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Por eso, cuando uno lee la Biblia, el Tanaj, la Biblia cristiana, la Biblia judía, de manera crítica, tú te puedes ir dando cuenta que todos estos relatos, especialmente de lo que es la Torá, de los 5 primeros libros, el Pentateuco, o sea, son explicaciones alegórico-religiosas para procesos que perfectamente pueden haber ocurrido. Y lo que la arqueología en su mayoría establece es que varios de ellos ocurrieron. Como por ejemplo esta migración de gente desde Irak hasta Canaán, y después tienen un paso hacia Egipto, y de Egipto de vuelta a Canaán. De hecho, hay escrituras egipcias que hablan de un movimiento de gente que llegó desde allá y se devolvió. Eh, ¿A qué voy con esto? Que es como el origen del judaísmo, que es lo importante. Es probable que esto haya ocurrido y se haya dado de la siguiente manera: como un rasgo evolutivo en el pensamiento de una comunidad de personas, ponte tú un clan, así como los gitanos, un clan gitano, imagínate un clan gitano, ¿Ya? 50, 60 familias, con algunos rasgos de parentesco en común, de repente deciden quebrar con la adoración a los dioses tradicionales locales de Mesopotamia. Estamos hablando hace miles de años, los Sigurat, Moloch, los todo eso. sumerios, Moloch es el que adoro yo. Moloch, el chato Moloch. Eso adoramos nosotros. Y la cosa es que no sé por qué Abraham se peleó con él. Y la cosa es que esta gente tiene que haber generado un quiebre con su comunidad de origen, que los empieza a rechazar porque hay un disenso religioso. Entonces se van y empiezan a peregrinar. Y se les empieza a llamar hebreos porque justamente hebreo viene de la raíz ibr, que es de caminar, de caminante. Empiezan a caminar y claro, la historia bíblica establece a este patriarca elegido, a Abraham, y lo interesante es que el Génesis y el Éxodo, o sea, los primeros libros, se encargan de dar un detalle pormenorizado de la relación que los judíos, Israel, tiene con los pueblos vecinos. Por ejemplo, Abraham tiene en principio dos hijos, Isaac, que es el que le promete Dios que tendrá una enorme descendencia, pero antes que Isaac tiene a Ismail de los árabes, que se supone, según el mismo Islam, es el padre de una parte del pueblo árabe. Y en la Biblia se habla de que tu hermano pondrá su tienda al lado de la de su hermano, pero vivirán en conflicto, bla, etc. Es una profecía, ¿cachai? ¿Suena Y conocido? asimismo, suena conocido, ¿cierto? Eh, Isaac después tiene dos hijos, Jacob, y Esaú. Esaú fue el padre de los edomitas, que es un pueblo semita que terminó chupado, absorbido por los judíos en la época romana. Pero a lo que voy es que el origen primigenio de los judíos probablemente esté en un grupo semita que se distinguió de sus
de sus pares y mediante una emigración llegaron a lo que después sería Israel-Palestina, y ahí también entran en contacto con las culturas cananeas, con las que también dejar algo súper en claro cuando hablamos que el judaísmo es un pueblo, pero no una raza, porque el judaísmo siempre ha estado abierto a las conversiones. Mira. Oye, weón, pero dentro de eso, de toda esa migración, que esto es lo que me acuerdo una vez lo hablaba con no sé quién y algo, yo entiendo lo que me has contado tú, lo que he leído yo, porque, o sea, no sé si hay más, pero esas son las como las dos, puta, no sé, weón, sabores de helado más conocidos de judíos, que son los ashkenazí y los sefardí. ¿Y cómo funciona eso? Que tienen una cosa casi ya características genéticas más o menos distintas, que uno siempre dice que los ashkenazí son como los judíos rubios y los otros son los judíos árabes, y tenéis, no sé, Hay de representantes, todo. pero claro, pero como que tenéis de uno, no sé, la Scarlett Johansson, por darte un ejemplo, ashkenazí, y creo que, ¿quién se te ocurre famoso del otro ejemplo? Don Francisco es del otro lado, ¿no? No, Francisco es que nací, sus papás eran alemanes. No, Ah, Nissim Sharim, por ejemplo. Nissim Sharim, el actor, el que hacía, cómprate un auto, Perico, ese era ah, sefardí, o sea, o incluso él era Mizrahim, que son los judíos del Medio Oriente, o sea, claro, pero judíos de entonces Siria. eso es, unos son full Medio Oriente y los otros son como los judíos básicamente noreuropeos y muchos rusos. Creo que en Rusia hay muchísimos En judíos a pesar Rusia de hubo una que, comunidad enorme, enorme. pero llevan, pero que no, creo que llevaban, como que llevaban toda la historia rusa tratando de matarlos y la Unión Soviética como que, porque eso es claro, como que ya, los nazis fue horroroso, nadie lo quita, pero por lo que he leído también se tiró bastante bajo el tapete, que la Unión Soviética no le hizo nada de mal con el tema de la persecución judía. Especialmente Stalin. Sí, pues Stalin porque además Trotsky era judío, entonces fue una cosa muy, hicieron como una asociación, digo, asociación no de formar un grupo, asociación cuando se estaba realizando esta como limpieza ideológica de Stalin y Trotsky se volvió un problema. Empezaron como que había una especie de discurso como de que todos los trotskistas eran como, y todo esto es la típica, la lógica judía y la conspiración y todo eso, como para convencer a la gente como al pueblo ruso, 100% ruso, como étnicamente rus, de que hay ellos son el típico discurso de la persona distinta como el extraterrestre, ¿cachai? El Sí, extraterrestre viviendo entre ustedes. Y de puta, que y le son de hicieron otra mierda a parte. varios. Eh, claro, lo que pasa es que a ver, culturalmente el judaísmo tiene varias subdivisiones, como dices tú. Hay tres grandes grupos. Los dos más conocidos son los sefardíes, que son los judíos que vivieron son los descendientes de los judíos que vivieron en España y Portugal, en la península ibérica, hasta el decreto de expulsión de 1492 en España, 1496 en Portugal. Y están los Ashkenazim, que son las comunidades judías que se asentaron en lo que es Europa central y oriental. Y que a medida que pasó el tiempo cada vez se fueron corriendo más hacia el oriente. Por eso hubo tantas comunidades en Polonia, Ucrania, Bielorrusia. Eh, Ahora, si bien hay un origen común, que es esta gente semita, culturalmente semita, que fue expulsada por los romanos de Palestina e Israel, eh, como te decía, ¿y por qué es importante lo de las conversiones? Porque, ¿cómo explicas el hecho de que haya judíos de piel negra, como los judíos de Etiopía, los Beta Israel, y haya judíos como Scarlett Johansson? Es porque siempre se permitieron conversiones en determinadas circunstancias y hubo épocas de la historia judía donde las conversiones incluso fueron alentadas. Eso dejó de hacerse hace mucho, pero por razones obvias. Por ejemplo, entre los sefardíes eh, se cree que una parte importante fueron hispano-romanos que se convirtieron al judaísmo a comienzos de la era cristiana y se integraron a estos exiliados netamente judíos de Judea, siempre habiendo una mayoría de... Y esta gente posteriormente ya durante los 1500 años de España, o sea, se mezclaron también con la gente, con los españoles, y había conversiones de uno a otro lado.
hay un tema polémico respecto a los Askenazim, que es ¿Así? el supuesto origen házaro. ¿Por qué es polémico Eso. esto? Que es una teoría que incluso es defendida por algunos arqueólogos o antropólogos judíos. Y, los házaros eran un pueblo túrquico que, que tuvo un janato dirigido por un jar, o sea, una especie de sultán, un pueblo túrquico, pero que en vez de haberse convertido al Islam o al cristianismo, decidieron convertirse como pueblo en masa al judaísmo y fundaron el único Estado judío independiente previo a Israel. Estamos hablando del siglo VIII, una cosa por el estilo, o sea, hace muchos años. Y ciertas corrientes que han sido muy explotadas por la causa palestina plantean que el origen de los askenazí en su grueso estaría en esta gente que se vio obligada a huir y a dispersarse cuando cayó el Janato. Eh, por lo tanto, los judíos askenazíes serían judíos blancos que son exógenos a la tierra de Israel y son exógenos a Palestina. Y son, ya, eso es un tema político también. Pero lo más probable, esto es un punto de vista personal, lo más probable es que haya un grado de verdad y un grado de mentira en eso. O sea, los házaros existieron, se convirtieron al judaísmo. El imperio házaro cayó, tuvo una vida relativamente corta. Sus descendientes se dispersaron, evidentemente, en Europa y en Asia Central, pero se integraron a comunidades judías y adoptaron las costumbres de esas comunidades judías. Eso quiere decir que las comunidades ya eran más numerosas que ellos, porque no fueron suena básico, pero no fueron las comunidades las que adoptaron la cultura y tradiciones de esta gente, porque es súper cuático que entre un judío de Lituania y otro de Sevilla en el año 1400, sí, había diferencias de dialecto, había diferencias de pronunciación del hebreo, había diferencias litúrgicas en cómo, pero esencialmente era lo mismo. O sea, Te tenían cacho, las mismas ya. fiestas, los mismos ritos, ¿me Decís cacháis? que llegaron, sí, llegaron a comunidades ya constituidas. Entonces, como que no podéis decir que como que ellos son los que importaron la cultura hacia esos lugares. No son la base. Claro. Ciertamente, lo más probable es que haya un aporte genético de pueblos de... Es que además, ciertamente que hay un aporte genético de eslavos y germanos en los askenazíes, que es un tema que puedes notar físicamente, pero la base es un mestizaje que se produjo con una base que venía de Judea, que Judea se llama así por Judá, que era uno de los 12 hijos de Jacob, o sea, eh, básicamente judíos. Oye, bueno, y para como tocar como otro núcleo así como de, no sé si de poder también es el de ahora, pero este como que es el típico del que se habla. Por alguna razón como que, o sea, es uno, porque siempre se ha vuelto como una especie, especie de prueba cuando alguien perdió la cordura como frente a las teorías conspirativas, es cuando empieza a culpar a los judíos, es como, este va por mal camino. Es como, ¿cachai? Ese como de la discurso como de la droga de, esta como la droga de acceso, ¿cachai? Mm. La que es como la que parte con el café, de ahí toma alcohol, de ahí como que Y fuma terminas en la marihuana. heroína. Claro, inyectando heroína por el culo y como que van... ¿Por qué se da? O sea, porque por un lado, claro, hay cierta, como que hay algo de realidad en el hecho de que Hollywood, que es como famoso por ser como uno de estos sectores como de mucho poder, como de donde hay mucho, como más que religioso, yo te diría, como de étnicamente judíos en cargos de poder, como muchos jefes de estudio. Pero yo siento que esos personajes no son muy como que son más como que su dios es la plata, más que tanto así. Pero Ese también no hay, tienen una agenda. claro, y empezáis a ver, pero en verdad creo siempre, no sé, una vez había una lista como de, qué sé yo, los judíos más poderosos de Hollywood y era así como, ¿en serio? Era como, bueno, de chucha, todos son judíos.
Eh, a ver, eso viene al tema de la conspiración judía, bueno, es antiquísimo. Los protocolos de los sabios de Sion, la conspiración judeo-masónica internacional. En el franquismo se llegó al delirio de decir que los judíos eran culpables del comunismo y del capitalismo, o sea, ¿En porque eran el mal serio? absoluto. Entonces, sí, totalmente. Entonces, claro, no, lógico, puta. Los Rothschild, capitalismo, Marx, comunismo. Entonces, no. Eh, pero eso me lleva a dos aspectos sociológicos que tú que fuiste sociólogo por un año Por entenderás cuando te digo que 10 son meses. muy profundos de analizar, que yo lo he discutido con gente judía Ya. y hemos llegado a cierto consenso. Y es que, a ver, al judío se le odia por muchas razones. Primero se le odia porque desentona, se le odia porque tiene costumbres distintas, porque tiene códigos distintos, porque tiene comunidad, y siempre cuando tú eres distinto despiertas sospechas, cuando tienes costumbres distintas, modos distintos, formas de vestir distintos. Hoy día ya no se nota tanto, pero antiguamente los judíos vestían distinto, usaban un look distinto, o sea, por un tema religioso también de Ya, ellos. lo que decíamos antes, el factor Eh, alienígena. pero el factor alienígena. Pero, eh, claro, está esto de que son distintos a mí, son distintos a nosotros, pero también está justamente a raíz de eso, de que son distintos, son diferentes, y que por lo tanto los perseguimos, se le empieza a agarrar otro odio. Y eso lo podemos equiparar a uno de los insultos favoritos de los fachos más recalcitrantes hoy, que es decirte globalista, apátrida. Pues es que, bueno, Siempre, ese, siempre se habló del judío apátrida, el judío cosmopolita, como un insulto. es Porque que qué eso, arraigo iba a poder llegar a tener Mira, el arraigo más grande quizá que tuvo un judío fue el arraigo de los sefardíes por España, que de hecho lo mantienen hasta el día de hoy. ¿Y cómo les pagaron? Echándolo. O sea, la la primera de cambio cagó. lo echaron. Pero Y puta, ellos, me puedo detener en un momento que ya lo de la patria sí es más antigua, pero lo del globalista es como, weón, básicamente dejemos de importar la jerga de LA al resto de los países, como empecemos a pensar por nosotros mismos de esa weá. ¿Sabes cuál es el origen de esa weá de los es lo más globalistas? globalista que hay, pues, weón, importar el término Obvio, globalista. pero ¿sabes cuál es el origen de ese término? Que ahora como que weón, los idiotas lo mezclaron No, con esta weá de las teorías conspirativas. Era básicamente algo para referirse, ¿cachai? Como el votante de Trump, el votante, ¿cachai? Desafectado por el sistema político gringo. Creó ese término sí, para pues, referirse, ¿cachai? A las élites de las costas, que como que tenían más sí, relación como con el comercio internacional que con que su con propio su país. país. Y de ahí a que se lo Bueno, hayan hoy día eso lo usa la ultraderecha acá. claro, pero que se lo hayan cargado a los judíos es como puta weón. Todos se lo cargan a los judíos nomás. Llega como que No, pero es que a los hay un judíos siempre se punto, le. eso es, hay un punto en que como que casi podría haber una ley. Si una especie como de idea idiota dure suficiente tiempo, se la van a cargar a los judíos. Absolutamente, y así ha sido. O sea, a- esto de globalista, decirte patria, que también yo siempre lo he dicho, es como un palos porque bogas y palos porque no bogas. Nada que hago. Porque te decía, qué grado de apego a la tierra, a las tradiciones y a pesar de que se logró, de que hubo casos como te contaba, pero qué grado de apego a la patria le podías exigir a alguien que sentía el vivo riesgo permanente de ser expulsado por cualquier cosa ante el primer cambio de viento político. O sea, A weón, partir de ahí, expulsado, expulsado si no les bajó la weá y no, empezamos con los pogromos. expulsado en el peor de los casos, en el mejor, perdón, en el En el mejor de los mejor, casos, weón, sí. en el mejor de los casos. Eh, pero eso trae aparejado otra razón que después se iba a generar odio y que iba a generar muchas de estas teorías, por ejemplo, la teoría conspirativa de Hollywood, eh, y que surge de premisas como ¿por qué a los judíos les va tan bien? ¿Por qué los judíos son tan inteligentes? ¿Por qué los judíos tienen tan buenos títulos? ¿Por qué los judíos son profesores, son comerciantes? Ya. Y yo creo que es súper, mira, es profundo, pero es súper básico también. Si tú tienes una abuela de Lituania, un abuelo de Italia, una abuela de Holanda y un abuelo de España. Son 4 idiomas, son
4 culturas, son 4 países que están dentro de ti. Y tú te crías en una casa donde se hablan 4 idiomas, donde hay conocimientos de acá, conocimientos de allá, un ambiente, te crías en un ambiente cosmopolita. Y estamos hablando de una familia promedio, porque estas situaciones se podían dar perfectamente en una familia judía Claro, promedio, y ya a partir de las guerras mundiales se dio muy frecuentemente, porque los sobrevivientes se casaban entre ellos y había sobrevivientes de un lado, del otro, sefardíes con askenazíes, con italquianos, con misraim, con lo que hubiera, y migraciones para acá, migraciones para allá, entonces que el tatarabuelo había vivido en Yugoslavia, el bisabuelo vivió en Grecia, pero eran sefardíes, descendientes de los que echaban los reyes católicos, entonces el hueón habla yiddish, habla ladino, habla hebreo, aprendió inglés por necesidad y viven en Alemania. Entonces, ese rodaje que has ido acumulando de generación en generación te hace acumular capital cultural. Por lo tanto, es mucho más probable que de un hogar así nazca un humorista genial, o nazca un médico, o claro. nazca un tremendo abogado, ¿cachai? Es más probable, es un tema de probabilidades. Eh, O sea, porque eso muchos y dicen, ¿cómo también es yo, posible estos que son tan pocos? chucha, yo también te haría esta weá como de que cuando estáis en esa situación, ¿cachai? Como de medio de supervivencia, también es como eso, ¿cachai? Como de, weón, o te movís, ¿cachai? Y mejoráis mucho tu situación, o, weón, te morís de hambre. Entonces, como que tampoco como que se daría el caso de que como que muchas, como judíos que han llegado alto, es como porque partieron de muy abajo y llegaron arriba, pero no escucháis muchas historias como judíos de clase media que como que hicieron el salto así, subieron relativa, ascendieron socialmente como en un sentido relativo nomás. ¿Me cacháis? Es mucho Lo que como pasa es hueones que que apretaron los dientes así. paradójicamente lo que podrían haber pensado Hitler y otros defensores del darwinismo social más extremo, los judíos son enormes exponentes llevados al extremo de la teoría de la evolución, de que sobreviven los más fuertes, los más inteligentes, no en el sentido físico, sino que en el sentido intelectual, como tú dices. Con esto no quiero que se malinterprete, pero es para ejemplificar. Se calcula, según estudios de historiadores, que en el minuto de máximo boom del judaísmo, hay que recordar que más o menos en la época de Jesús, si es que existió, en el Imperio Romano había una moda por las religiones. Había una moda por, se importa el culto a Mitra, de los persas, los dioses egipcios se adaptan, hubo una moda de las religiones. Y una de las religiones con las que engancharon los romanos fue el judaísmo. Lo que pasa es que no era tan atractiva, pero hubo conversiones importantes al judaísmo y hubo conversiones además de gente importante al judaísmo. El judaísmo empieza a cagar cuando los emperadores se hacen cristianos. Y se calcula que en el máximo momento de esplendor de este judaísmo proselitista, que después no volvió a existir nunca más, un 10% de la población del Imperio Romano pudo haber sido judía, al menos Cacha, nominalmente no de es poco, religión. weón. 10%. 10%. Y hoy día, según estadísticas, porque es muy difícil definir quién es judío, ni siquiera el Estado de Israel lo tiene tan claro, pero hoy día se estima que la población judía en el mundo son 21 millones. Oye, ¿Me entiendes? chucha, es poco, weón. Hablando de eso, ha sido por pura curiosidad, porque yo entiendo que a Israel no puede entrar como turista, ningún problema, pero si queréis irte a vivir, ¿cómo se hace uno para como tener la prueba de que podéis ser parte del, podéis como, no No, o sé, sea, si cualquier uno extranjero se puede nacionaliza, nacionalizar. pero Cualquier ¿cómo extranjero se puede lo, nacionalizar cómo israelí. lo El tema de probáis? lo que tú haces. No, tú dices la ley de retorno, que es distinto. ¿Qué tenéis que probar? Porque no sé si hay un papel así como Sí, de sí. inmigraciones que uno diga esto es... Ese es un tema súper polémico que de hecho está ahora en pique en la discusión porque ha sido un tema históricamente difícil. Cuando se crea el Estado de Israel se establece como un Estado judío y se establece como el hogar nacional del pueblo judío. Se establece, por lo tanto, el derecho de todo judío del mundo a vivir en Israel y a ser parte de la sociedad israelí. El problema era determinar quién carajo era judío, Claro, porque estamos hablando de una etnia, cultura con elementos religiosos que tiene un montón de variantes étnico-culturales y religiosas. Entonces se optó por lo más práctico.
Este era el año 1948, recién terminando la Shoah, el Holocausto. Se dijo, bueno, nos persiguieron según una regla, vamos a aplicar ahora esa regla para el que quiera venir acá. Es como decir, los que fueron perseguidos por esto, ahora van a poder venir, renacer aquí, por decirlo así. O sea, se basaron en las leyes de Nuremberg, en el sentido de que para ser considerado judío, tú tienes que ser de religión judía o, o tener al menos un abuelo judío y no practicar otra religión, que hay muchos casos así. Ahí hay varias polémicas, porque hay varios problemas. El primero, ser de religión judía. Ya, para alguien que nace en una familia judía eso no es problema. El tema es, ¿quién define qué es ser de religión judía? Y ahí surgió el tema, porque en Israel los temas religiosos los llevaba el rabinato ortodoxo, o sea, los barbones, que son los más estrictos. Por lo tanto, Israel hasta hace la semana pasada, sí creo que la semana pasada, no reconocía las conversiones hechas por sinagogas que no fuesen ortodoxas. Lo cual te generaba un enorme problema porque chocabas de manera directa con la comunidad más grande de la diáspora, Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, por lejos, la corriente más grande son los reformistas, que son el otro extremo. Y sus conversiones no eran válidas para acceder a la ley de retorno. Porque poco práctico eso, pues, Eso cambió. Eso cambió la semana pasada cuando entró en vigor la nueva legislación que reconoce las conversiones hechas por cualquier sinagoga judía, sea de la corriente que sea, mientras sea una conversión hecha ante un Beit Din, ante un tribunal rabínico. Da lo mismo la tendencia de cada uno de los rabinos. Y sí, te entregan una suerte de certificado de conversión, que es un tema importante porque especialmente, por ejemplo, para las mujeres, porque según la variante ortodoxa, el judaísmo se hereda por el vientre de la madre, por lo tanto, sería complejo para alguien que su madre no hubiera estado convertida o nacer después que antes que la madre se convirtiera. Lucha, sí, y ahí sí que entra en Y el otro gran problemas problema con esa ley espirituales. es que, como te digo, el judaísmo es una religión legalista, entonces está lleno de problemas como este. Y el otro gran problema era qué pasa con los judíos que voluntariamente se habían convertido a otra religión. Y hubo un caso que acabó, de hecho, en el Tribunal Constitucional y falló en contra del solicitante, que era un sacerdote católico de origen judío polaco, que exigió acogerse a la ley de retorno porque su madre era judía. Y perdió el caso, porque se estableció que si tú voluntariamente habías abandonado el pueblo judío, ya no eras parte del pueblo judío. Ya de esa calza, eso me hace mucho sentido, pues, weón, así como no podéis tener de las dos. Si hacéis como un acto público, y especialmente lo que tú estás diciendo, era como un cura, weón, católico, Era un cura practicante. Entonces, no voy, pues, weón, ¿cachai? Yo no puedo llegar diciendo que quiero ser weón, de la garra blanca con una polera de los de abajo. pero es que es escuático porque, por ejemplo, está el caso de Santa Edith Stein, que ella nació en una familia judía, una santa católica, se convirtió, se hizo religiosa carmelita y murió en Treblinka. Murió por judía, no murió por monja católica, ¿me entiende? Él adujo eso en su defensa, decir como, mira, Ya, si crearon la ley de retorno con ese criterio de compensación, por decirlo así, pucha, hubo católicos de origen y luteranos de origen judío que murieron quemados por ser judíos y a los nazis no les importó que llevaran un crucifijo, porque el tema era racial, no era religioso. Pero volvemos al tema eterna discusión, ¿qué es el judío? ¿Es una religión o es un pueblo? Finalmente son ambas, no van de la mano. cuático, weón. Puta, y creo que esa es una buena frase para el cierre, weón. ¿Sabes qué te iba a decir? Y que lo empecemos a hacer como de nueva costumbre. Demos así como recomendaciones sobre el tema. Yo siento, o Sí, sea,
se me fue la semana pasada, weón, que tenía unas muy buenas. Libros, películas, lo que sea. Yo como puta ya mencioné hartas películas y hartos libros, pero es muy conocido, entonces voy a dar uno menos conocido, que es una película de un, no me acuerdo el nombre del director, pero es director, guionista y protagonista de la película, un actor israelí, que como que de estos que se han disparado así en Hollywood, que es una película que es coproducción israelí-francesa, que se llama Sinónimos, como synonyms en francés, algo Sí, así, sí, 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 sí. que ganó la Berlinale, me parece que el 2000, si no sé, si, es que puta, el 2020 me cagó toda la concepción del espacio-tiempo, pero si no fue el 2019, fue el 2020, y es excelente la película porque trata más que tanto la identidad judía, trata esta como identidad del, este como hombre israelí que es hiper masculino, muy violento, sabe, que sabe artes marciales, como que el Mossad es como lo Que que... es muy distinto el judío de la diáspora. De hecho, como se plantea como la superación del judío de la diáspora. Sí, pues, Sí, una es como dicotomía bien la... fuerte. Es un poco como una especie de, de hipercorrección como del judío a la Woody Allen. Es como, no, nosotros somos como, el judío es el hombre más masculino del mundo. Y esta película se ríe mucho de eso, que es como una comedia así independiente, muy inteligente, y está lleno como de ex Mossad que son unos brutos, que en vez de darse la mano, se hacen llaves de ahí como de artes marciales, se reducen al piso y ahí es como que... Y también juega, ¿cachai? Con como por esos synonyms, que es como un weón, es un israelí que se escapó a Francia y quiere aprender el idioma, pero también te hace como, te lo contrapone con el francesito amanerado, ¿cachai? Como de su ropita y su cafecito y la weá, pero te los pone a los dos como que medios pero en una caricatura realista y los contrapone, como que son dos, como que son, ¿cachai? Dos clases de ser hombre muy distintas, pero los dos son hombres. De ahí el sinónimo del concepto. Y es muy cómica la película, que el protagonista además creo que tiene formación como de bailarín clásico, entonces tiene una cosa de mucho humor slapstick, ¿cachai? Como de humor de caídas, de como empujones, como el tipo de humor más tonto, pero referido a una película dentro de todo como muy intelectual. Muy intelectual. Y es puta, de las películas más originales que he visto en el último tiempo. Esa es mi recomendación. Synonyms. Uy, se me salió el Ya. flat. Yo vas a tener que, no sé si lo dejas en este episodio o lo pegas como anexo al anterior. Cambio. Porque se me olvidó totalmente la semana pasada. Lo tenía en la punta de la lengua. Ya. Para el tema del País Vasco. Si quieren ver algo muy ilustrativo de la sociedad vasca en tono de comedia, que es como para alguien que no es español, le va a servir para ir entendiendo todos estos tópicos de características que se le asignan a un lado y a otro de España, o de la península ibérica, para que nadie se enoje. Ocho apellidos vascos, que es la comedia que, de la década en España. La segunda parte es malísima, como casi toda la segunda parte. Sí, vean la primera. Ocho Creo que vi apellidos la vascos les segunda, va a weón. servir como para entender. Ya poniéndonos serios, hay una serie muy buena que se estrenó el año pasado en HBO que se llama Patria, que aborda directamente el tema de ETA y que fue generó una gran polémica por la campaña que hizo de difusión donde se mostraba, por ejemplo, un torturado por la policía, torturado por los GAL, y plantea el conflicto vasco desde una mirada que equipara, por decirlo así, ambas partes. Fue muy polémica por eso, pero muy buenas actuaciones, una serie también que se llama Allí Abajo, que se trata de el típico vasco sometido a su madre, treintañero, que termina Ya. con la madre en coma en Sevilla durante un viaje para jubilados en el que él la acompaña. Y terminan ahí mezclándose vasco y andaluz. Muy entretenida una serie. Tiene un montón de temporadas, así que se van a entretener mucho. Y un documental que está en Amazon, que se llama Desafío ETA, que es como interesante para alguien que quiere ver. Y por último, otro Bueno. documental también que está en Netflix, creo que todavía está en Netflix, que también aborda el conflicto desde una mirada más periodística, es La Pelota Vasca, que también se llama. Y ahora, en el... Escucha, el weón le eh, faltaron la. No te chuta, no te... mira, para ver historia, el tema es judaísmo, qué complicado. Pueden ver El Príncipe de Egipto, ahora que se acerca Pesach. No, eh,
pueden Weón, ver, no tienen 6 no, años nuestro público. claro. Pueden ver Moisés y los 10 mandamientos que le están dando en TVN. Y que el Basura malo es Don Francisco. brasilera, evangélica. No, miren, ¿qué les recomiendo? Lo típico, está Shtisel, una serie israelí muy buena que está saliendo en Israel, de hecho, ahora la nueva temporada. Está también Ultra Ortodoxa, que ganó muchos premios, a la gente le encantó. Fue como el boom de la primera cuarentena. Para los que no la vieron, aprovechen la cuarentena ahora y pónganse al día, hijos de puta. Películas también que tengan que ver con el judaísmo. Esperando al Mesías es una película argentina de inicios de los 2000 donde actúa el uruguayo Daniel Hendler, judío, un actor que a mí me encanta, que también aborda mucho el tema de la vida judía en América Latina. Y en esa misma onda hay otra que no sé si seguirá en Netflix o en Amazon, creo que era, que se llama El Rey del Once. El Once es por el barrio Once, Valvanera, de Buenos Aires, donde vive la mayor cantidad de población de origen judío, especialmente los judíos religiosos, viven en el barrio de Once. ¿Qué otra recomendación de Puta, tipo weón. audiovisual les podría dar para el tema? No, creo que ninguna más. Tranca, ya tiraste como 8. Con eso basta. Soy Ernesto Garrat. Sí, te digo en serio. Vea esto. Hágase una lista Soy personal Ernesto de Netflix. Garrat. Quiero ser constituyente por el PPD. Qué paja, Y doy weón. recomendaciones de películas. Ya, Britus. Shabbat Shalom. Soy Alejandro Laluf. Ya, ya, me tengo que tomar el Ya. ansiolítico. Es, Ya, así veo. Bye bye, baby. shalom.